Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para más un tema especial en la palabra de Dios. Entender y comprender las verdades es fundamental para que podamos caminar en seguridad en este mundo, sabiendo muy bien por dónde debemos caminar. El programa Descifrando el Futuro es un programa donde nosotros estudiamos la Biblia para entender mejor las profecías. En el tema de hoy, yo voy a tratar de una pregunta que es muy común. Algunas personas que están comenzando a estudiar la Biblia, comenzando a entender más del amor de Cristo, hacen la siguiente pregunta: Pastor, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Por qué tantas religiones? ¿Hay una sola verdadera? ¿Cómo yo puedo saber? Para saber todo eso, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y como tú sabes, en Nuevo Tiempo, nosotros tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, donde nosotros enseñamos la Biblia para toda la gente. Porque en realidad, Nuevo Tiempo es una gran escuela bíblica que usa radio, TV y internet para enseñar la palabra de Dios a las personas. Yo quiero presentarte un material muy especial para que tú puedas tenerlo a su disposición y continuar estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Yo tengo en mis manos la revista En Busca de la Verdad en el formato digital. Este es un material donde tú puedes entender mejor si Dios existe, por qué debo confiar en la Biblia, la creación. Son algunas preguntas que están en la tapa. Y este material es un material que va a ayudarte a entender mejor sobre los temas que nosotros presentamos, no solamente en el programa Descifrando el Futuro, sino como también en todos los programas que tenemos en Nuevo Tiempo. Es un privilegio, porque no hay costo. Tú puedes entonces tener ese material ahora mismo y comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y su pregunta ahora es: Pastor, yo quiero tener ese material, ¿qué debo hacer? Yo voy a decirte, vamos conmigo hasta la pantalla digital, donde quiero mostrarte el sitio en la web donde tú debes ir para que puedas descargar ese material y tenerlo ahora mismo. El sitio está en su pantalla, es así: nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio, donde está la invitación: estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Entonces, tú hay que elegir el estudio. Tenemos muchas páginas aquí de estudios diferentes. Tú puedes encontrar el estudio que le gustaría, si es En Busca de la Verdad o cualquier otro estudio que tenemos a su disposición. Tú entonces hay que escoger y entonces elija descargar en PDF. Ponga su correo, sus datos de nacimiento y entonces tú recibirás el enlace para que pueda descargar ese material ahora mismo. ¿No es una bendición? Tú no puedes perder la oportunidad. Yo quiero también invitarte para conocer, aquí está, el NT Play. NT Play es la plataforma de videos donde están todos los contenidos de Nuevo Tiempo a su disposición. También no se paga nada para entrar en ese sitio, está a su disposición, donde tú vas a encontrar diferentes materiales. Ahí está videoaulas de la máquina humana, de muchos contenidos. Yo en el universo, la semana especial de Descifrando el Futuro con el cuarteto Arauto Rey que tuvimos. Hay materiales que son para ayudarte a entender y comprender más del amor del Señor. Aí tu tienes acá el mensaje de esperanza, está ahí Pastor Joel, Pastor Rampoña, Pastor Jared, y aquí tú tienes el programa Descifrando el Futuro. Haz un clic y entonces va a tener la información del programa, donde tú puedes acompañar el programa de la semana y los programas anteriores también. Una bendición para su vida, para que tú puedas seguir estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Ahora ya estamos listos para comenzar, porque tú sabes que en el programa Descifrando el Futuro todo comienza por la palabra.
El tema de hoy es una pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones? Y esa es una duda que mucha gente tiene. Porque cada día se puede ver una iglesia nueva que surge. Y nosotros preguntamos así, ¿por qué tantas iglesias diferentes? Si la Biblia es una sola, si la enseñanza de la Biblia es una sola, si no hay diferencia de la palabra de Dios, ¿por qué existen tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Por eso que iglesias diferentes están surgiendo diciendo que ellos están enseñando o predicando la Biblia exactamente como es la Biblia. Mis amigos, yo no tengo dudas que esa es una estrategia que el enemigo de Dios ha usado para engañar a la gente. Crear diferentes iglesias es una manera de crear una confusión en las personas, que comienza a pensar así, no, si existen tantas iglesias, cualquier opción sirve. Cualquier otra iglesia que yo esté está bien, porque son tantas diferentes, es solamente decir el nombre de Dios, es solamente decir Jesús y está todo bien. Pero no es eso que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Yo leí una historia muy antigua que cuenta sobre el rastro del ternero. En esa historia cuenta que un ternero salió por medio de una mata. Y él fue caminando, haciendo sus curvas, y después del ternero vino otros animales que fueron haciendo el mismo camino, porque cuando el ternero pasó, dejó la marca de su camino. Y después la gente comenzó a pasar, después la gente con sus caballos comenzaron a pasar, los años pasaron y entonces llegaron las rutas de asfalto y los autos hacían las curvas del camino, hasta que alguien preguntó, ¿por qué este camino es de esa manera? Sería mucho más fácil salir una línea recta, pero hay curvas para todos los lados. En realidad, ellos estaban siguiendo el rastro del ternero, que no tenía nada que ver con un camino, no estaba planeando hacer un camino, sino él siguió de la manera como pensaba. Y porque quedó la marca en el camino, la gente pensaba que aquel camino era lo mejor. Y al final era solamente un rastro de ternero. En esa ilustración, yo quiero decirte que hay cosas que nosotros podemos hacer y no sabemos por qué estamos haciendo. Hay cosas que llegan a nosotros y que nosotros usamos como una tradición y no sabemos. Hasta podemos llamar que son preconceptos. Por ejemplo, ¿cuál es la función de una corbata? ¿Por qué usamos una corbata? ¿Quién pensó en la corbata? ¿Cuál es la razón o el sentido de la corbata? Yo ya escuché diferentes explicaciones por qué usamos corbatas. Ya escuché que es una manera del pasado, que tenía que ver con los guerreros, y hay explicaciones de todo. Pero yo uso la corbata, me parece bonito usar la corbata, pero yo no sé por qué comenzó a usar la corbata. Otro son los tacos que usan las damas. Me parece que no son muy confortables, ¿no es así? Porque algunas damas que están con sus tacos, cuando terminan el día, la primera cosa que hacen es sacar el taco, porque quieren tener un poco de alivio en sus pies, porque todo el día con el taco que muchas veces está molestando. Pero ¿por qué usamos tacos? ¿Por qué zapatos con tacos? Muchas mujeres usan, pero no saben por qué. No saben de dónde surgió. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué los tacos son parte del universo femenino cuando pensamos en los zapatos? Pensando en esa dirección, hay cosas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con la fe, que hay mucha gente que está haciendo y no sabe por qué. No tiene una explicación, no tiene una razón, no tiene un sentido. ¿Entendió lo que yo quiero decir? Hay preconceptos que tienen que ver con la religión. Gente que habla así, no sé lo que es la religión, enseña, pero estoy en contra. Yo no quiero saber. Para estudiar este tema, tú necesitas abrir su corazón. Y ahora yo estoy entrando ahí en su casa, entrando en su tablet, en su celular, para decirte que tú necesitas ahora abrir sus ojos, el oído y tener el corazón tranquilo para poder escuchar y entender ese tema que yo tengo para presentarte. Hay muchas cosas que tienen que ver con la religión, que hay gente que está haciendo, pero no sabe por qué. Y hay cosas que ni están en la Biblia.
hay cosas que Dios nunca pidió para el ser humano y hay gente que sigue haciendo. Eso ya no es solamente un problema para nuestros años, nuestros días, porque nosotros encontramos la tradición como parte de la iglesia. Tradición es seguir algo porque los que estaban antes hicieron y tú haces porque aprendió que era de esa manera. Hay gente que sigue una iglesia, que sigue una fe, no porque estudió la Biblia y quedó convencido de la verdad, sino porque cuando nació le fue presentado una iglesia, porque su mamá, porque su papá estaba en esa iglesia y le enseñó a seguir en esa iglesia. Pero estas personas muchas veces nunca entendieron la revelación de Dios, nunca tuvieron preguntas para comprender por qué hago eso, por qué eso es enseñado en la iglesia. Eso es tradición y la tradición no es parte del plan de Dios. La tradición no es la voluntad del Señor para tu vida. ¿Y cómo yo puedo probar eso? En la palabra de Dios, en el texto bíblico. Vamos conmigo a Marcos capítulo 7 y quiero invitarte a leer conmigo los versos 7, 8 y 9, donde encontramos así en la Biblia. Escrito está: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Perciba que Jesús está diciendo que existen mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Mandamientos de hombres son mandamientos que fueron creados por el ser humano. Son mandamientos que algunos predicadores están predicando a la gente y diciendo a la gente cómo ellos deben vivir, pero eso no tiene nada que ver con la verdad. Por eso, amigos, necesitamos siempre de la Biblia, porque tú sabes que todo tiene que estar con base en la Biblia, porque si no, nosotros tenemos que rechazar. Solamente debemos quedar con la revelación. Vamos al texto siguiendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está claro para nosotros que Jesús no está aprobando la tradición. Él está llamando la atención. Jesús está diciendo que nosotros no debemos quedar con la tradición. Debemos quedar con la revelación. Tradición y revelación no son las mismas cosas. Pero hay, pastor, cosas que está en la revelación y que son de la tradición de la iglesia donde yo estoy. Perfecto. Si es una tradición que está basada en la Biblia, amén. Ahora, hay una tradición, pastor, que no tiene base en la Biblia. ¿Qué debo hacer? En ese momento, tú debes aceptar vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Aceptar caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque hay un momento que la tradición no sirve. Hay un momento que la tradición está llevando a las personas para lejos de Dios. Y nosotros no queremos quedar lejos de Dios, sino nosotros queremos quedar cada vez más cerca de Dios. Y para estar más cerca de Dios, obviamente, necesitamos no vivir de acuerdo con la tradición, sino de acuerdo con la palabra. Entender la palabra es conocer exactamente el camino que tú estás caminando. Por eso la tradición no es el plan de Dios para ti y ni para mí. Vea que Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Está así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque son basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Perciba que hay una advertencia que viene de Dios directamente para mí y para ti. Si tú quieres seguir el camino de la verdad, debes escuchar la voz de Dios. Debes buscar en la Biblia entender la revelación de Dios. Porque hay tradiciones humanas. Y hoy, tristemente, que más se percibe en la iglesia, en la fe de mucha gente, son tradiciones humanas y no la revelación. Por eso que nosotros tenemos la alegría de estudiar la Biblia para entender bien y poder hacer los cambios que sean necesarios. Me gusta mucho estudiar la vida de Pablo. Después de Jesús
es la persona que más me gusta estudiar de la Biblia, porque Pablo fue alguien que hizo mucho por el Evangelio. Predicó mucho, viajó por diferentes lugares, enseñó y escribió básicamente mitad de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Eso es algo de mucha importancia, alguien que es fundamental para la fe. Y Pablo fue un hombre que un día cambió de religión. Exactamente. Pablo estaba en una idea para su vida espiritual hasta que él tuvo un encuentro con Dios y cambió completamente. Él no tuvo miedo de romper con su pasado para un futuro completamente diferente. Quiero decir con eso, mi amigo, es que cuando tú llegas al momento de comprender y entender más la palabra de Dios, es necesario tomar una decisión. Tú no debes tener miedo ni preocupación, ni pensar que está así denegando todo que su papá, su mamá ha hecho por ti, porque ellos hicieron. No, no, no. Tú estás en crecimiento, tú estás avanzando, tú estás llegando en lugares donde su papá y su mamá no llegaron. Y no hay problema, porque hoy tú tienes la oportunidad de avanzar. Entonces, no piensas, si yo hago eso, yo estoy haciendo contra que mi papá y mi mamá hicieron por mí. No, 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 no. Tú estás estás subiendo una escalera del conocimiento de la verdad, como Pablo. Pablo conoció una religión, una fe de su niñez, con su papá, con su mamá, pero llegó un momento que él cambió de religión. Él cambió su percepción de la fe. Y él habla eso para nosotros. Vea cómo está en Gálatas capítulo 1, versículo 14, donde Pablo escribió así: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, cuando Pablo entendió la verdad, Pablo tuvo coraje para romper con la tradición. Él está diciendo, yo aprendí con mi papá, yo aprendí con mi mamá, las enseñanzas que yo tenía cuando era un niño, pero yo tuve que romper con las tradiciones. Yo tuve que seguir por otro camino, un camino completamente diferente. Amigo, amiga, ahora este programa está llegando directamente hasta tu hogar, hasta tu trabajo, donde tú estés, no sé, pero está llegando para presentarte una verdad que no se puede cambiar. Tú puedes comenzar una evaluación ahora y decir así, sí, pastor, yo estoy mirando para mi vida religiosa, mi vida espiritual, y yo he vivido basado en la tradición. Yo he vivido basado solamente en cosas que yo no sé por qué. Yo estoy como en el camino del ternero. Yo estoy siguiendo porque otros siguieron en este camino y estoy avanzando pensando que estoy haciendo bien. Pero hay ese momento donde nuestros ojos están abiertos para entender las verdades. Y ese es el momento que Dios marcó contigo para que tú puedas vivir de acuerdo con la verdad. Pablo rompió con la tradición. Él era celoso. Las tradiciones que aprendió de sus padres. Pero llegó el momento que él necesitaba entender por sí mismo la verdad. Y fue en busca de la verdad. Caminar de acuerdo con la revelación. Porque, mis amigos, un punto importantísimo que necesito presentarte es que Pablo cambió de religión. Yo estoy hablando de iglesia. Pero la iglesia no salva. ¿Entiendes? La iglesia no salva. No es porque tú perteneces a una iglesia X que será salvo. No es porque tú perteneces a la iglesia Y que será salvo. No, 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 eso no tiene nada que ver. Porque la iglesia no salva. No es pertenecer a una iglesia que salva a alguien. No, no salva a nadie. Porque iglesia no salva. Nosotros solamente podemos tener salvación por medio de Cristo Jesús. Jesús que murió colgado a la cruz para que podamos tener la esperanza de la vida eterna. Eso es que abre la puerta de la salvación. Eso es que para mí es suficiente para que yo pueda disfrutar de la eternidad junto a Jesús. Pero la iglesia no salva. Pero la iglesia tiene su papel, tiene su importancia. Hay un rol que está parte de la iglesia y que no se puede olvidar. Porque la iglesia, aunque nos salva, ella apunta el camino. Es como un afiche, es como una placa, como un cartel.
donde tiene una indicación para dónde la iglesia está caminando, para dónde está llevando a las personas. Porque no son todas las iglesias que llevan al cielo, así como no son todas las rutas que llevan para una ciudad. Si tú quieres llegar, por ejemplo, a Santiago de Chile, tú necesitas estar en la ruta que va hasta Santiago de Chile. No hay una otra posibilidad. No hay como entrar en una carretera que está subiendo para Ecuador y pensar que va a llegar hasta Santiago de Chile, aunque tú estés en la ruta completamente con sinceridad. Porque la sinceridad en realidad no cambia nada. Hay gente que está sinceramente perdido. Hay gente que está con toda su sinceridad en un camino equivocado. Y tú hoy puedes entender y comprender cuál es el camino, porque no son todas las iglesias que llevan una persona al cielo. No es solamente decir en nombre de Dios que está bien. Es necesario conocer la verdad y vivir de acuerdo con la verdad. Y donde se puede tener eso más claro en la Biblia, donde podemos tener eso así bien transparente en la palabra de Dios. Venga conmigo a San Mateo 7, versículos 21, 22 y 23. Vamos juntos a la palabra de Dios. Está así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perciba, Jesús está diciendo, no es solamente decir, Señor, Señor, es necesario hacer la voluntad del Padre. Entonces, yo hago una pregunta para ti. ¿Todas las iglesias hacen la voluntad del Padre? No, claro que no. Porque si todas las iglesias estuviesen cumpliendo la voluntad del Padre, nosotros no teníamos tantas iglesias, teníamos solamente una sola iglesia. La iglesia que sigue la voluntad del Padre, la iglesia que sigue la palabra de Dios. Entonces, Jesús está diciendo de manera muy fuerte, directa. No es solamente decir Señor, Señor. No basta solamente decir Señor, Señor. Es necesario cumplir la voluntad de Dios. ¿Entiende eso? ¿Está claro para ti? Con eso podemos avanzar un poco más en el texto. Muchos en aquel día van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando Jesús está diciendo, nunca os conocí, en realidad Él está diciendo, ustedes no me conocen. Ustedes no saben nada de mí. No conocieron mi palabra, no enseñaron mi palabra. La enseñanza de ustedes no tenía nada que ver con mis enseñanzas. Por eso no os conocí. Yo no quiero ustedes conmigo en el cielo, porque están en el engaño. Y sinceramente algunos están engañados y serán perdidos sinceramente, porque están en un camino equivocado. Pero gracias a Dios, porque tenemos la posibilidad y la oportunidad de entender y comprender exactamente los mensajes que Dios tiene para nosotros. Para saber exactamente cuál es la voluntad del Padre, necesitamos buscar en la Biblia. La Biblia debe ser su propio intérprete. Debemos entender y comprender las verdades por la Biblia. Es por eso que tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios, de profundizar el conocimiento en la palabra de Dios, de buscar cada vez más que Dios tiene para mí, tiene para ti. Hay gente que piensa que la Biblia es muy complicada, que no se puede entender, que no se puede interpretar. No. Eso no es verdad. La Biblia se puede interpretar, se puede entender, se puede conocer. Está a la disposición del ser humano. Entonces, si la Biblia es su propio intérprete, vamos a la Biblia para entender cómo yo sé el camino. Venga conmigo hasta Isaías 28, versículo número 10, donde encontramos así. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Es así que nosotros estudiamos la Biblia. Porque en la Biblia no está una secuencia temática. Es decir, que la Biblia habla sobre salvación, tenemos un capítulo de salvación. Que la Biblia habla sobre los muertos, un capítulo de los muertos. Que la Biblia habla sobre Cristo, un capítulo de Cristo. No, la Biblia son libros diferentes que tienen autores diferentes en tiempos diferentes. Es como un rompecabezas.
Tú necesitas encontrar las diferentes piezas porque Isaías va a hablar una parte de la salvación, Jeremías otra parte, Mateo otra parte, Lucas otra parte, Pablo otra parte. Entonces tú vas a tener todo que hablan esos autores de la Biblia para tener el escenario completo que Dios tiene para nosotros. Por eso la Biblia debe ser interpretada por sí mismo. Y cuando nosotros interpretamos la Biblia, debemos buscar la verdad en toda la palabra de Dios. No se puede usar solamente un texto para basar una doctrina. Es algo que nosotros llamamos de texto prueba. Tú tienes un texto solamente y no tiene respecto al contexto, saque el texto, entonces habla así, el texto está enseñando de esa manera, entonces esa es la verdad. No. Nosotros tenemos que considerar toda la Biblia, estudiar toda la Biblia. Por eso que debemos siempre tener en cuenta la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Yo quiero invitarte una vez más, si tú todavía no entró en nuestro sitio nuevotiempo.org/escuela bíblica para pedir su revista Esperanza para entender mejor toda la palabra de Dios. ¿Todo bien? Entonces no se puede tener uno solo texto. Ahora la pregunta es, ¿qué religión es la correcta? No podemos confiar en tradiciones de hombres, es que encontramos en la Biblia, como está en Salmo 127, versículo 1, así está, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, si Jehová no es la seguridad de la iglesia, si Jehová no edificó la casa, en vano trabajan todos. Si Jehová no es base de su iglesia, el trabajo todo está siendo en vano, porque no está llevando a las personas por el camino correcto de la salvación. Y eso es muy en serio. Eso es algo que debemos considerar, porque debemos andar de acuerdo con la verdad. Y alguien puede preguntarme, pastor, ¿qué es la verdad? ¿Cómo yo sé dónde está la verdad? ¿Cómo encontrar la verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, mis amigos. La iglesia que predica la verdad es la iglesia que está enseñando la Biblia de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo número 22. Es la iglesia que enseña toda la palabra de Dios. Es la iglesia que va hasta el final. Es la iglesia que está llevando a las personas a vivir de acuerdo con toda la revelación. Si hay alguna cosa que está en la Biblia y que su iglesia no está haciendo, es porque existe tradición. Y tú debes abandonar la tradición para vivir de acuerdo con la verdad. ¿Tú tienes el deseo de abrazar la verdad hoy? De caminar de acuerdo con la verdad? De disfrutar de esa verdad y prepararse para la eternidad? Si ese es el deseo de su corazón, yo quiero invitarte a una decisión de fe, una decisión para entregar todo en las manos de Jesús. Por eso, mi amigo, mi amiga, no tenga miedo. Hay que romper con la tradición para agarrar la verdad de la revelación. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Tú estás dispuesta a eso? Amén. Amén. Dios sea alabado. Yo quiero invitarte en este momento a cerrar sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el mensaje que nosotros recibimos de tu palabra. Gracias por la enseñanza que puede presentarnos el camino correcto, no las tradiciones, sino la verdad, para que podamos estar en el camino que está llevándonos a la eternidad. Por eso, Padre, queda contra cada persona que está orando conmigo en ese momento. Son bendiciones que te pido de manera muy especial en nombre de Jesús. Amén.